Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Como siempre quiero darles a ustedes el mensaje de convivencia y vamos a tener presente este otro principio de convivencia. El espacio público te pertenece a ti y a toda la comunidad. Cuídalo y respétalo. Piensa que todos podemos disfrutarlo. Bueno, vamos a la segunda parte con nuestro personaje, que yo creo que es un personaje rico en experiencias, rico en muchos valores y que nos está dando, como dije antes, ejemplo de vida. Bueno, seguimos pues conversando, Marianita. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá con los amigos del canal comunitario y compartiendo. Yo estoy muy contenta con estar con su compañía. Bueno, muchas gracias. Quiere decir que está haciendo una atención a toda la comunidad de Marinilla. Porque aquí nos están viendo la gente, que, entre comillas que decimos gente es aquella gente querida que vive en Marinilla. Bueno, vamos a continuar conversando. Ya habíamos hablado de unas cosas muy interesantes de viejos tiempos, pero sigamos trajinando ese quehacer suyo, todo lo que hizo usted. Después de esa actividad que fue, me supongo que la Legión de María estuvo en ella mucho tiempo y creo que todavía está, ¿o no? ¿O ya no está en la Legión de María? Yo sí, ¿qué tal que no? Ah, bueno, sí, porque todavía hay que hacer la oración y rezarle a la Virgen. Salgo del grupo de la tercera edad y me vengo para la carrera, para el grupo para la Legión de María. Qué belleza. Bueno, vamos a ver, en qué otra actividad o grupo ha pertenecido usted? Cuénteme a ver, ¿en qué otro grupo o actividad ha hecho usted? Pues yo estaba en el grupo de danzas. De danzas. Ah, bueno, cuénteme a ver, en esas danzas usted ha participado en grandes eventos de danzas. Y hemos ido hasta lejos a presentar, que nos han llamado a presentar. Fuimos hasta San Roque. A Medellín obviamente han ido. ¿A Medellín también o no? Y a Medellín. Y en Marinilla también. En Medellín le pidieron a Mariela 4 personajes de aquí de Marinilla. ¿Y usted fue elegida? Y entonces a mí fue Ave María. a comer en un lugar bien bueno. Ah, bueno, en hotel de 5 estrellas. 4 días. 4, yo creí que era un ratico siquiera. Bueno, y entonces, bueno, yo creo que ahí podemos ver esos y ese vestuario, ¿ustedes cómo lo consiguieron, el vestuario? Eso nosotros mismos la íbamos consiguiendo, haciendo algo. En el grupito, por aquí íbamos un grupo y entonces esta compraba algo, esta compraba otro, entonces ganancias hacíamos guardando para los vestuarios. Bueno, esas danzas pertenecían al grupo gerontológico, ¿no es cierto? Sí. O sea, el grupo de la tercera edad. Sí, sí. ¿Cuánto hace que usted está en el grupo de la tercera edad? Yo empecé en la tercera edad con 10 personas. De esas 10 personas hay 4 muertas. Y después un doctor que ya muy querido, que me mandó a mí a la tercera edad, pues a esto. Entonces ya fue creciendo el número, fue creciendo y en el hospital ya no cabíamos. Ah, eso era en el hospital. Cuando eso no tenían centro aparte, ¿no? No teníamos nada. Entonces a usted le tocó el hospital y luego inaugurar el centro gerontológico, el que queda por Tinajas, ¿no? Sí. Ah, bueno. Y sí, por allí. Sí. Y entonces la Casa de la Cultura. Nosotros pertenecíamos a la Casa de la Cultura. Yo era líder de la Casa de la Cultura. Bueno. Venían de otras partes a conocer a Marinilla y entonces me llamaba a mí, ¿cómo es que llama? ¿Como una guía para que los guiara o qué?
para que lo llevara y les mostrara cómo era Marinilla, que la Entonces capilla, usted siempre hablando bien de Marinilla. claro, De lo más en la capilla de Jesús, a mostrarles Les todo. mostró la capilla de Jesús. ¿Qué significa este cuadro? ¿Qué significa este? A varias personas que venían a conocer a Marinilla. Qué bueno. Ah, bueno, eso es lo que hacen los vigías. Los vigías son aquellas personas que Eso, muestran. yo tengo diploma también de vigías. Ah, ¿se lo dieron? Sí. Ah, bueno, entonces ahí lo podemos. Ah, bueno, ahí lo estamos Sí. viendo, qué rico. Eso se los dio en la Casa de la Cultura, pienso. Casa de la Cultura, sí. Bueno, ¿qué es eso? A ver, usted también perteneció a un grupo como un consejo, como el Consejo Municipal, y existen el grupo de cabildantes. Sí. A ver, usted perteneció a ello. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntenos a ver. El consejo. Sí. A mí no- O el cabildo. ¿Cómo fue el cabildo? No, el cabildo. El cabildo fue para pues personas escogidas para responder por los enfermos, por los Ah, sí, eso era lo que tenía que hacer un cabildante. Eso. ¿Qué más hacía? Y- Responder por los enfermos, Y todos los ancianos. por todos los ancianos y estar pendiente de todo el mundo. Estar pendiente de ellos. Entonces era un trabajo Duro. dispendioso, ¿no es cierto? Era un trabajo duro. ¿Cuántos cabildantes se conformaban el consejo? ¿O cómo? 12. 12. Entonces usted hacía muy buena campaña con la familia tenía para que la eligieran como cabildante. No, no pueden votar la familia. Parecido al que me eligió de reina. Me dijo, usted va a ser la reina Marianita, si no gana por el vestido, gana por la presencia. Ah, bueno, ¿y cómo fue ese reinado entonces? A ver, cuénteme ese reinado. ¿Cómo fue ese reinado cuando usted fue elegida reina? En cada grupo de aquí de Marinilla tenían que elegir una Candidata. candidata. Entonces, en el grupo mío me eligieron a mí. Y ¿Por qué la eligieron a usted? ¿Por qué creen que fue elegido usted? Cuénteme a ver. Porque era muy activa y que andaba y que hablaba mucho y ¿Y es que usted no cree eso? Yo capaz de eso. Bueno, ¿y ese reinado qué le dieron? ¿Hubo algo de aplausos, obviamente? ¿O qué más le dieron como reina? Reinado fue muy lindo. Sí. Ay, ese fue ¿Cómo el fue? regalo que me dio el mundo. Ah, qué bueno. ¿Dónde fue la elección? ¿Dónde se eligió? Allí en la casa, en En el Coliseo. el Coliseo. Ah, qué bueno. ¿Eso en qué año fue, más o menos? Ahora. Ah, sí, unos mesecitos. fue ahora. En agosto, en el mes del adulto mayor. Entonces todos me eligieron a mí es que de candidata. Y bueno, yo acepté, pues si no había otra, pues que qué se iba a hacer. Entonces ya esta se puso las pilas, esta Alicia. Sí, le ayudaban todos. Consuelo. Cóseme en el vestido. Una tarde me llamaron, cóbrame, dímelo. Hay una foto, sí, estamos viendo una foto. No. Qué bonito. Entonces, Y- eso fue un trabajo de la familia, ¿no? De las hijitas. Entonces eso como que unía más a la familia, ¿no es cierto? Claro. Qué bonito. Más unidos a la familia y que todas se juntan donde está o donde Consuelo. En cualquier parte se reúnen a hacer. Bueno, ¿y cómo va ese corazón? ¿Bien? Bien. Ave María. Mío, es que va bien. Va bien ese corazón. Bueno, me dicen que también recibió un diploma de manejo de computadores. ¿De qué? De computadores. Ah, ¿Cómo fue la cosa? Sí, ahí estamos viendo. Ya lo están viendo ahí. También ¿Quién le dio ese diploma de manejo de computadores o algo así? Este Marino Luis Carlos Guarín. No, Guarín por la mamá. Martínez Guarín. Ah, bueno. ¿Cuánto fueron? Recibió varias clases y ya. Entonces usted ya sabe manejar más o Cada menos. 8 días los miércoles. Para mí, mi mamá es una madre muy ejemplar, me ha dado muchos valores y pues donde estoy he sido por ella. Yo he sido pues la que me llaman pues la segunda mamá porque yo soy pendiente de todo lo de mi mamá. Soy pendiente de ella, salgo donde ella está, estoy con ella, estoy en el grupo de la tercera edad por estar con ella
estoy en el grupo de las viudas por estar con ella, por no dejarla sola. Entonces para mí es una satisfacción pues darle correspondencia a mi mamá de lo que ella me enseñó y los valores que ella me dio. Entonces el día sábado, cuando se demora para venir la gente, ay Virgelina, ¿qué vamos a hacer? No va a venir nadie, y ella se para en ese balcón a mirar, quién viene, quién no viene, y apenas llega el primero, ella se llena pues de felicidad. Es un valor pues para nosotros muy valioso. Ella siempre es una persona muy dedicada a lo que hace, le gusta mucho sobre todo como tejer. Ella nos hace los bolsitos y cosas así y todos los sábados nos da el sobrado de ella, la comida. Bueno, y pues si nosotros somos atentos a que nos lo dé. Bueno, nosotros todos la queremos mucho. Sí, señora. Bueno, ahora, ¿qué más? Me parece que le dieron un diploma de defensa, de la defensa civil. ¿Cómo fue eso? De la defensa civil. No, eso fue muy largo. Eso teníamos que hacer y practicar ahí mismo. Ah, eso no Por era, ejemplo, cuando... no era carreta, sino haciendo. Cuando teníamos que pasar una quebrada, nos llevaron a la quebrada Marindia por dar cimarronas. Ajá. Nos pusieron un lazo de una parte a otra. ¿Y qué tal? Y allí pasaban colgados. Y a mí me pusieron a hacer. Pararme en la mitad de la quebrada, que no se me quedó. Bueno, pero bueno, más sin embargo le dieron ese diploma. Bueno, vamos a ver qué nos falta, qué otra cosa ha hecho en su vida Marianita. Teatro, cuéntenos, a ver, ese teatro. Como, a ver, ahí podemos ver de pronto algo de teatro. De teatro, y íbamos cada 8 días íbamos cada 8 días a ensayar. Y Tenían su profesor de teatro. Claro, venimos allí en la casa en la escuela de estos inválidos. ¿Cómo se llama? El progreso. Los niños especiales. Ahí íbamos cada 8 días con Alba Rincón. Ella les daba... Ella nos daba teatro. Bueno, y presentaron. ¿Se acuerda de alguna obra, el nombre de algo que prepararon? ¿No se acuerda, Marianita? Del último que más me acuerdo es que de la sultana y el sultán. Ah, qué maravilla, ¿sí? Y entonces uno era un matrimonio. Sí. Tenía su mandadero, yo era el mandadero. Vivo feliz, agradecida con Dios, orgullosísima no solo de la mamá que tengo, sino de la familia que tengo, porque todos somos el reflejo de lo que ella nos ha enseñado. En mi casa, como en todas las familias, no faltan las dificultades, pero acá cualquier dificultad se vuelve pequeña. Se vuelve pequeña porque ella es la primera que sabe todo, ella tiene el consejo sabio, nos enseña a tener paciencia, a ser tolerantes. El ejemplo de ella es la unión familiar. Acá no pueden haber disgustos porque si la queremos tener contenta, todos tenemos que estar unidos. No puede faltar nadie. La abuela Mariana es una de las mejores abuelas. Ella es la que nos da el ejemplo de vida. Hubo unos momentos, fue el año pasado, en los momentos que ella estuvo en el hospital, fue donde comprendimos más que ella era el motor de la familia, que por ella nosotros estábamos, que por ella nosotros vivíamos y teníamos ese motor que es ella. Bueno, Marianita, usted también aplica inyecciones, ¿cierto? También. ¿Y quién le enseñó? Me enseñó María Jesús, una entenadita que era enfermera. ¿Y usted entonces ayudaba a los enfermitos? Sí. ¿Y qué más hacía con los enfermos? ¿Los limpiaba, me decía? Vea, yo hice primeros auxilios y entonces aprendí mucho de enfermería.
A mí, Hay un diploma, entiendo. Ah, bueno. entonces, aprendí mucho a hacer curaciones, a aplicar inyecciones entre la vena y en el muslo. Entonces casi una doctora, pues. Y entonces, más o menos. Bueno, esas procesiones, usted como que participa mucho en la Dalia, en Nuestra Señora de la Asunción, en las procesiones. ¿Usted por qué es que anda pues en las procesiones? ¿Por qué sale? Cuénteme a ver, ¿por qué sale? Porque me gusta y yo soy de un hogar muy piadoso y después de que me casé el esposo era muy piadoso, pero después de que se murió, porque cuando él estaba en la casa No la decía dejaba. no, que cuando tuviera sola que saliera por donde quisiera, cuando los hijos me llevaran. Entonces usted está haciendo la voluntad de él, ya, solita está haciendo lo que le gusta, me dijo. haciendo lo que le dijo. Bueno, también los Viernes Santo. Los Viernes Santo, ¿qué hace usted? Entonces voy a las 7 palabras y llevo un charol así con perfume para ungir a nuestro Señor cuando lo bajan de la cruz. Nos lo bajan de la cruz y nos la ponen a nosotros como a 8 señoras. Y usted está Para ahí, que le pues. enjuagamos, le untemos el perfume y lo secamos con el algodoncito. Qué maravilla. Bueno, ¿qué nos faltaría? ¿Qué más? El sábado santo, ¿Qué hace el la procesión de la soledad. Bueno, usted También como viuda ahí mismo. También le llamamos a la Virgen, le llamamos el incienso. También como 12 señoras, vamos formados con el pibetero. Ahí tenemos el incienso para que la Virgen vaya pasando por aquí. Qué belleza. Bueno, y ya para terminar, Marianita, usted nos va a dar un mensaje a toda la gente que la está viendo, a todas las mamás, a los papás, a los viejitos, un mensaje a ver, yo diría como de paz, que a ver, sobre todo ahora que están estos hogares tan destruidos, un mensaje de esos valores que usted llevó en su vida, tan bien llevados, y la formación que dio a sus hijos. A ver, a toda la comunidad de Marinilla, un mensaje último, lo que quiere usted decirles a toda la gente, a ver. Yo quiero decirle a toda la gente que primeramente se encomiendan a Dios Eso así. y le rezan el Santo Rosario todas las noches y con los hijitos. Ahora como todos están casados y despapajeados, yo la rezo con el televisor. Ah, bueno, está muy bien. Y que hagan hartas actividades, que con las actividades yo tengo 89 años y aquí estoy, porque Y yo viste sí he coleando. sido brincona, saltona y he hecho muchas actividades en mi vida. Y está todavía muy Y guapa. estoy todavía con ganas de hacer actividades. Bueno, Marianita, muy bien, muchas gracias. No, pues con la bisabuela siempre desde pequeñito pues me han contado que me querían mucho por ser el bisnieto mayor y siempre pues con las visitas tan periódicas que hacíamos hasta donde ella se me fue pegando pues por el amor a la familia, el amor a mis primos y a mis abuelos y pues uno siempre la ve ella toda animada en diferentes cosas, en bailes y todo eso, entonces muy sorprendente pues que una persona de esta edad esté en tantas cosas, entonces por eso la quiero mucho a la reina. Ella, el amor que tiene no es solo para la familia. El amor de ella es para los vecinos, ella ama por encima de todo a los ancianos. Siempre ha estado pendiente de ellos, se ha metido a los programas que ha estado siempre en busca del bienestar de los más necesitados. Pues yo lo que recuerdo desde niña, las salidas con ella a aplicar inyecciones, siempre las personas adultas, allá estaba cuidándolos, sirviéndoles de enfermera. Con los hijos, con los nietos, todo. Aquí no existen rangos, pues. Aquí todos somos iguales. Si aquí usted trae un amigo es bienvenido, si trae su familia es bienvenido. Aquí todo el mundo es bien recibido porque ella, pues es el ejemplo que ella tiene. Ella tiene, mejor dicho, amor para todo el mundo. Un verdadero ejemplo de vida, sí. Madre, 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 solo hay una, que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Se estira
son 5 letras nada más, pero que me estremezco al pronunciar. Madre son 5 letras que se escriben con dulzura. Madre es una mujer hermosa como ninguna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una, que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una. Madre, madre, madre solo hay una, que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Se escribe con 5 letras, pero madre solo hay una. Bueno, pues hemos estado pues viendo y observando, como siempre hemos dicho, un verdadero ejemplo de vida. La mujer Marinilla se ha distinguido por todos esos valores que yo creo que, como ella, en Marinilla tenemos muchas personas, inclusive la mujer moderna también, tenemos grandes valores. Entonces esperamos que esto sea como un verdadero mensaje a todos nosotros, a toda la comunidad de Marinilla, a todos nuestros televidentes. Y por tradición, pues sabemos que Marinilla es una ciudad, en este momento es un poco cosmopolita, pero sigue con esos valores cristianos, con el valor católico. Por tradición, Marinilla ha sido católica y ojalá que sigamos. Y yo quiero que estos mensajes, pues nosotros y todos ustedes como televidentes, sigan reflexionando en estos valores, repito, en estos ejemplos de vida. Bueno, pues amigos, esta pues fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.